Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con toda la energía del mundo, listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en nuestro canal, su espacio de confianza para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Especialmente cuando hablamos de esas parejitas que nos hacen suspirar, pero también nos hacen cuestionar. A veces mucho. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, un culebrón real digno de una telenovela turca. Y sí, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir, esos dos nombres que juntos incendian cualquier pantalla y que, parece, tienen una historia de amor, o desamor, más compleja de lo que imaginamos. Vamos a desmenuzar todo, desde el inicio de su conexión hasta ese no rotundo que nos dejó a todos boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas, porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí les traemos el chisme fresquito, sin censura y con mucho cariño. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia. Y es que la química entre Can y Demet es innegable. Una fuerza magnética que se sentía a través de la pantalla, una conexión que iba más allá de lo profesional y que, para muchos, parecía ser el inicio de un cuento de hadas moderno. Desde que los vimos juntos en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica, la pantalla se derretía, literalmente. No era solo que ambos fueran increíblemente guapos y fotogénicos, era algo más, una energía que emanaba de sus interacciones, una chispa que prendía con cada mirada, con cada sonrisa compartida, con cada gesto sutil de cercanía. La forma en que se miraban, cómo interactuaban, las risas que surgían de forma natural, las bromas que se lanzaban con complicidad, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple relación de compañeros de trabajo. Era una danza perfecta, un juego de seducción silencioso que cautivó a millones alrededor del mundo. Y así, la magia de la ficción, esa chispa que encendieron interpretando a Can Divit y Sanemeyn, traspasó la pantalla y la realidad nos regaló una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, e incluso me atrevería a decir, del espectáculo a nivel global. Los fans enloquecieron, obviamente, y no era para menos. Can y Demet juntos eran dinamita pura, una combinación explosiva que nos tenía a todos enganchados, esperando más momentos juntos, más escenas románticas que hacían latir nuestros corazones, más interacciones fuera de cámaras que confirmaran lo que todos sospechábamos, que el amor había traspasado la barrera de la ficción. Los foros de internet se llenaban de capturas de pantalla, de GIFs, de vídeos editados que resaltaban su conexión, los grupos de redes sociales se multiplicaban, todos con el mismo objetivo, celebrar el amor, o al menos, la posibilidad del amor, entre Can y Demet. Los rumores de un romance fuera del set se volvieron el pan de cada día, la comidilla de todos los medios de comunicación y la obsesión de los fans. Los paparazzi que huelen el drama como nadie, los seguían a sol y a sombra, esperando capturar una imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Cada aparición pública se convertía en un evento, cada movimiento, cada gesto, era analizado con lupa. Los vídeos de sus entrevistas eran diseccionados, buscando alguna señal, alguna mirada que delatara sus verdaderos sentimientos. Las fotos que publicaban en sus redes sociales eran escudriñadas, tratando de encontrar un indicio de que estaban juntos, de que compartían algo más que un proyecto de trabajo. Y no era para menos, la tensión entre ellos era palpable, casi se podía tocar en el aire, una energía eléctrica que mantenía a todos al borde de sus asientos. Era como si estuviéramos viviendo una telenovela en la vida real, con todos los ingredientes necesarios para una buena historia, amor, pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Pero como en toda telenovela que se respete, no todo podía ser color de rosa. La vida, la realidad, siempre se encarga de poner a prueba incluso las historias que parecen más perfectas. Los rumores de problemas, discusiones, desacuerdos, empezaron a surgir también, como pequeñas grietas que aparecían en la superficie de un castillo de arena construido con mucha ilusión. Los medios que olfatean el drama como nadie, empezaron a publicar noticias de una supuesta mala relación, de celos por el éxito profesional del otro, de egos que chocaban, de personalidades que no congeniaban, de todo lo que se puedan imaginar. De repente la burbuja de perfección que Can y Demet habían construido, esa imagen idílica que todos adorábamos, parecía empezar a resquebrajarse, a perder su brillo y a dejar al descubierto algunas asperezas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cuento?
de hadas, esa historia de amor que tanto nos había emocionado, parecía tomar un giro oscuro, un camino lleno de obstáculos y decepciones. Los fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta relación, empezaban a preguntarse si todo había sido una ilusión, si la química que habíamos visto en pantalla era solo producto de la ficción. Las redes sociales, que antes eran el escenario de declaraciones de amor y admiración, se convirtieron en un campo de batalla donde se debatía sobre la veracidad de los rumores, donde se defendía a uno u otro protagonista, donde se expresaba la decepción y la incertidumbre. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, donde la trama se complica y nos deja con la boca abierta, donde el chisme se vuelve aún más jugoso. Porque aunque muchos creían que la relación era perfecta, que no había fisuras ni problemas, la realidad, como siempre, era mucho más compleja, mucho más rica en matices y contradicciones. Se habló de diferentes visiones profesionales, de que Can, después del éxito de Erkendzicus, buscaba dar un giro a su carrera, explorar nuevos géneros y asumir papeles más desafiantes, mientras que Demet se sentía más cómoda en el terreno de la comedia romántica. Se dijo que los celos por el éxito del otro, por la cantidad de seguidores en redes sociales o por los proyectos que cada uno conseguía, habían generado tensiones y rivalidades. Se comentó sobre problemas de comunicación, de malentendidos que no se resolvían, de discusiones que escalaban y que dejaban heridas que no sanaban. En fin, una mezcla de todo lo que podría pasar en cualquier relación, pero magnificado al máximo por la atención mediática y la presión del público. Y es que ser una figura pública, estar constantemente en el ojo del huracán, no es nada fácil, y mucho menos cuando tienes que lidiar con el amor, el éxito y las expectativas de millones de personas. Todo se convierte en un circo mediático donde cada paso es analizado, cada palabra es interpretada y cada error es magnificado. Y en medio de este torbellino de rumores, especulaciones y confirmaciones a medias, llegamos al punto central de nuestro vídeo, el famoso no de Can llaman a Demet Özdemir. Un no que resonó en todos los rincones del mundo, que dejó a los fans con el corazón roto, con la ilusión hecha trizas y con una sensación de desconcierto que tardó mucho tiempo en disiparse. Un no que nos hizo preguntarnos, ¿qué fue exactamente lo que Demet pidió? ¿Cuál fue esa propuesta que generó semejante rechazo por parte de Can? ¿Por qué Can la rechazó? ¿Qué se escondía detrás de esa negativa que parecía poner fin a una de las historias de amor más fascinantes de los últimos años? Pues bien, la respuesta no es tan sencilla como un simple sí o no. No hay una verdad única ni una explicación que satisfaga a todos. Vamos a desglosar la situación, a analizar cada detalle, a especular un poco porque al fin y al cabo, de eso se trata el chisme, ¿no? De armar el rompecabezas con las piezas que tenemos, de imaginar lo que pudo haber pasado y de dejar volar nuestra imaginación. Se rumorea que Demet, en un intento por revivir la magia de su relación, ya sea en el plano personal o profesional, propuso a Can algo que involucraba una nueva colaboración, un reencuentro en pantalla que hiciera vibrar de nuevo a sus seguidores. Un proyecto que quizás les permitiera reconectar, sanar las heridas del pasado y demostrarle al mundo que la química que tenían era real y que podía superar cualquier obstáculo. Se habló de una segunda temporada de Erkendzicus, algo que los fans rogaban a gritos, que pedían en cada publicación en redes sociales, que esperaban con ansias como un regalo caído del cielo. Una continuación de la historia que los había unido, la oportunidad de volver a interpretar a Can Divitt y Sanemaidni, de revivir la magia que los había hecho famosos. Otros hablan de un proyecto totalmente nuevo, una historia diferente, quizás más madura, más dramática, pero con el mismo sabor de la química que los hacía únicos, ese ingrediente mágico que los convertía en una pareja irresistible. Una nueva oportunidad para demostrar que eran una dupla imbatible, una pareja que conquistaría al mundo con su talento y su carisma. La propuesta, según fuentes cercanas a los dos, no era nada descabellada, no era un simple capricho ni una idea sin fundamento. Era más bien un guiño al pasado, un intento por reconectar con lo que los había unido en un inicio, ese hilo invisible que los había llevado a enamorar a millones de personas alrededor del mundo. Era una manera de complacer a los fans que soñaban con volver a verlos juntos en pantalla, de recordar aquellos momentos mágicos que los convirtieron en una de las parejas más queridas, de revivir la pasión y el romance que habían encendido en Erkendzicus. Era una invitación a volver a escribir una historia juntos, una oportunidad para sanar las heridas y demostrar que el amor, o la amistad, o lo que fuera que tuvieran, podía superar cualquier obstáculo. Era, en esencia, un intento de volver a la casilla de salida y ver si la magia podía resurgir de las cenizas. Pero, ¿por qué Can dijo no?
¿Por qué rechazó de forma tan tajante la propuesta de Demet? ¿Qué razones lo llevaron a tomar esa decisión que decepcionó a tantos fans y que puso fin a tantas esperanzas? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y donde las especulaciones se disparan, donde cada teoría parece más plausible que la anterior, donde la verdad se vuelve esquiva y misteriosa. Algunas fuentes sugieren que Khan, después de Erkencicus, había decidido tomar un rumbo diferente en su carrera, que buscaba papeles más maduros, más arriesgados, que no quería encasillarse en el rol de galán romántico que le había dado tanta fama. Que anhelaba explorar otros géneros, trabajar con otros directores y demostrar su versatilidad como actor. Que no estaba dispuesto a volver a interpretar el mismo personaje, a revivir una historia del pasado que quizás no tenía más que ofrecer. Que su ambición iba más allá de la comedia romántica y que buscaba retos más grandes y complejos. Otros dicen que simplemente la relación entre ellos no era lo suficientemente buena como para arriesgarse a trabajar juntos de nuevo, que las diferencias personales eran demasiado grandes para volver a crear una dinámica de trabajo saludable. Que los roces, las discusiones y los malentendidos del pasado habían dejado heridas profundas que no habían sanado y que volver a trabajar juntos solo agravaría la situación. Que la confianza entre ellos se había roto y que volver a compartir un set de grabación sería una tortura para ambos. Que quizás la relación personal había afectado la profesional y que ya no eran capaces de separar ambas esferas. Que el recuerdo de los buenos tiempos no era suficiente para superar los malos momentos. También se ha hablado de que Khan tenía otros proyectos en mente, que su agenda estaba muy apretada y que no tenía tiempo para comprometerse con un nuevo proyecto, especialmente uno que involucrara revivir una relación pasada. Que sus prioridades estaban enfocadas en su carrera profesional y que no estaba dispuesto a sacrificar su tiempo y su energía en un proyecto que no le aportara nada nuevo. Que había decidido explorar nuevos mercados, trabajar en proyectos internacionales y consolidar su carrera a nivel global. Que sus objetivos iban más allá del mercado turco y que no estaba dispuesto a volver a sus orígenes si eso significaba dejar de avanzar. Pero si vamos a la raíz de todo, si buscamos la explicación más plausible y convincente, creo que la razón más acertada, la más cercana a la verdad, es que ambos tenían visiones diferentes sobre cómo querían seguir adelante con sus carreras y también con sus vidas personales. Y es que cuando se cruzan caminos en el trabajo, a veces es muy difícil separar lo profesional de lo personal, especialmente cuando hay sentimientos de por medio, cuando las emociones están a flor de piel y cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Y en el caso de Khan y Demet, la línea se volvió muy borrosa, muy confusa, y las expectativas del público se mezclaron con sus propios sentimientos. Demet, al parecer, buscaba recuperar esa magia del pasado, ese brillo que los hizo únicos, esa conexión que enamoró a tantos fans. Mientras que Khan quizás buscaba seguir adelante, dejar esa etapa atrás, cerrar ese capítulo y explorar nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Y esta diferencia de perspectivas, esta falta de sincronía en sus objetivos y sus anhelos, es lo que al final llevó al famoso no. Un no que para muchos fue como un balde de agua fría, una confirmación de que la pareja que tanto amábamos, la que nos hacía suspirar y soñar, no iba a regresar, al menos, no de la forma en que esperábamos. Un no que cerraba un capítulo y abría uno nuevo, uno donde cada uno seguiría su propio camino, con sus propias decisiones, con sus propias expectativas y con sus propios sueños. Y es que al final, aunque nos duela como fans, aunque nos resistamos a aceptar la realidad, hay que respetar las decisiones de cada uno, entender que no todas las historias tienen un final feliz, que a veces el mejor camino es separarse y seguir adelante, que no todas las parejas están destinadas a estar juntas para siempre. Y es lo que Khan y Demet hicieron, cada uno a su manera, cada uno con sus propias razones y cada uno buscando su propia felicidad. Después de este rechazo, la relación entre ellos, que ya era tensa y distante, se volvió aún más fría y distante. Los rumores de que no se podían ni ver se hicieron más fuertes, las apariciones públicas juntos se redujeron al mínimo, y la esperanza de una reconciliación se desvaneció por completo, como un sueño que se esfuma al despertar. Las redes sociales, que antes eran el escenario de sus interacciones y coqueteos, se convirtieron en un espacio donde cada uno compartía sus propias experiencias y proyectos, sin mencionar al otro, sin dar señales de que el pasado hubiera existido. Era como si hubieran decidido borrar de sus vidas la historia que habían compartido, como si hubieran querido dejar de lado los recuerdos y empezar de cero.
Y es que a veces cuando las cosas no funcionan, cuando la relación se vuelve tóxica o cuando los caminos se separan, es mejor dar un paso al costado y dejar que cada uno siga su propio camino, en busca de la felicidad y la tranquilidad. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la química que tenían, la magia que creaban juntos, esa conexión que era palpable y que nos hacía suspirar, es algo que siempre quedará en el recuerdo de los fans, que siempre vivirá en las pantallas y que siempre nos hará sonreír y emocionarnos al recordar aquellos momentos de Erkencikus. Porque a pesar de todo, esa historia de amor, esa conexión entre Kan y Demet, fue real, fue intensa y fue especial. Y es que a veces las historias de amor, o desamor, dejan una huella imborrable en nuestros corazones, nos hacen creer en la magia, en la pasión, en el poder del amor. Pero también nos enseñan que no todas las historias tienen el final que esperamos, que a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias y que es mejor dejar ir y seguir adelante. Pero no todo es drama y desamor, también hay que resaltar con letras mayúsculas, que a pesar de todo, tanto Kan como Demet han seguido adelante con sus carreras, han cosechado éxitos individuales, han demostrado que son grandes profesionales y que tienen mucho talento por delante. Demet ha protagonizado nuevas series, ha consolidado su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía, ha incursionado en nuevos géneros y ha demostrado su versatilidad como intérprete. Y sigue brillando en cada proyecto que emprende, cautivando al público con su carisma y su talento. Y Kan, por su parte, ha expandido sus horizontes, ha incursionado en el cine, ha trabajado en proyectos internacionales, ha demostrado su versatilidad como actor, ha aprendido nuevos idiomas y ha conquistado nuevos públicos. Y es que el talento de ambos es indiscutible, la pasión que le ponen a su trabajo es evidente y el amor de los fans, a pesar de todo, sigue siendo incondicional. Y esta es la historia, mis amores, una historia de amor, de desamor, de química en pantalla, de decisiones personales, de rumores y especulaciones, de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Una historia que nos enseña que a veces, las cosas no salen como queremos, que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, pero que lo importante es seguir adelante, aprender de cada experiencia, no perder la esperanza de encontrar la felicidad, ya sea en el amor o en cualquier otro aspecto de la vida, y sobre todo, respetar las decisiones de los demás. Y es que al final lo que importa es que cada uno se sienta feliz y pleno, que cada uno siga su propio camino, sin importar las expectativas de los demás. Y esto es algo que tanto Kan como Demet parecen haber entendido muy bien y que han puesto en práctica con sus propias vidas. Y ahora, mis amores, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado, vamos a poner en orden las piezas de este rompecabezas para tener una visión clara de lo que ha pasado. Vimos cómo la química entre Kan y Demet traspasó la pantalla en Erkencikus, cómo se convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, cómo los rumores de una relación fuera del set enloquecieron a los fans, y cómo, poco a poco, la magia se fue desvaneciendo. Hablamos del no de Kan a Demet, de esa propuesta de colaboración que nunca se materializó, de las razones detrás de este rechazo y de las diferentes visiones que ambos tenían sobre sus carreras y sus vidas personales. Y finalmente vimos cómo ambos han seguido adelante con sus caminos, cosechando éxitos individuales y demostrando su gran talento. En resumen, una historia llena de emociones, de idas y venidas, de amor y desamor, una historia que nos ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora y que nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo chismecito. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, que se hayan sentido parte de esta gran comunidad que hemos construido, que es un espacio seguro donde podemos compartir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros chismes con total libertad. Recuerden que aquí siempre tendrán un espacio para relajarse, para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, para desahogarse con amigas y para pasar un buen rato juntas. Y que siempre estaremos aquí para traerles el chisme fresquito, sin censura y con mucho cariño. Así que no se queden con las ganas, déjenme saber en los comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de esta historia? Si tienen alguna teoría secreta, si quieren agregar algún detalle más al chisme, si se sintieron identificados con alguna parte de la historia o si simplemente quieren saludar. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, que me encanta leerlos, que siempre estoy atenta a sus opiniones y que me gusta saber qué piensan y qué sienten. Y antes de despedirnos, quiero hacerles una última petición, mi último llamado a la acción, mi último guiño para que nos sigamos acompañando en esta aventura de los chismes.
Si les gustó este vídeo, si se sintieron entretenidos, si aprendieron algo nuevo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que aman el chisme tanto como nosotros, con todas las personas que les gusta el mundo del espectáculo, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, recuerden que es gratis y que así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, para que sigamos trayéndoles más contenido interesante, entretenido y sobre todo, lleno de mucho cariño. Así que ya lo saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis amores. Y recuerden que al final del día, lo más importante es que se diviertan, que disfruten de la vida y que no se tomen las cosas demasiado en serio. Y nunca se olviden de que el chisme es la salsa de la vida.